Ellos empezaron a torturarme, me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza. Abuso ministerial. Policías ministeriales del Estado de México están acusados de extorsionar a empresarios de Chalco. A uno de ellos lo secuestraron y amenazaron con fincarle cargos graves si no pagaba 2 millones. Tenemos su testimonio. Aterrorizados en Chiapas. Habitantes permanecieron en medio de balaceras de grupos criminales que mantienen el asedio y las amenazas para obligarlos a integrarse a su base social. Verdad histórica. David Fernández, integrante del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico de lo ocurrido durante la llamada Guerra Sucia, detalla en entrevista los hallazgos de su investigación y los obstáculos a los que se enfrentaron para conocer lo ocurrido con miles de víctimas del Estado. Kamala toma las riendas. La vicepresidenta de Estados Unidos arrancó las actividades de campaña para encabezar la candidatura del Partido Demócrata, luego de que Joe Biden se bajó de la contienda. Ya cuenta con la mayoría de delegados de su lado y millones de dólares recaudados en tan solo 2 días. Muy buenas noches. La reforma al Poder Judicial que promueven el presidente, la próxima presidenta y Morena, y que ya se discute en los foros abiertos y seguramente se aprobará en el mes de septiembre, no incluye una reforma a las fiscalías, que deben investigar las denuncias, fincar cargos y probar ante los jueces sus acusaciones. Habrá algunas fiscalías que hagan lo que les corresponde, pero en otras sus elementos cometen irregularidades y hasta delitos con frecuencia. Es el caso de un grupo de agentes de la Fiscalía del Estado de México que son señalados de operar como una banda de secuestradores que aterroriza a los restauranteros del municipio de Chalco. Los agentes son apoyados por una comandante que está plenamente identificada. Utilizan el Centro de Justicia, sí, el Ministerio Público, como casa de seguridad. Este es un trabajo de Ángel Hernández. Se bajaron 4 personas que me abordaron hacia mi camioneta y me dijeron que era una revisión de rutina. El 3 de mayo, Eduardo, restaurantero de Chalco, Estado de México, fue secuestrado y torturado por policías ministeriales que la Fiscalía desplegó en ese municipio. Recuerda que sujetos a bordo de un Chevrolet Malibu con una torreta le marcaron el alto. Me empezaron a decir que me iban a culpar de delitos de extorsión, de secuestro, de acopio de armas de fuego y que tiraba vicio en la zona. Esposado, el empresario fue llevado al Centro de Justicia de Chalco, donde lo retuvieron en el estacionamiento. Ellos empezaron a torturarme, me empezaron a torturar arriba del coche, me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza. Ya casi a punto de perder el conocimiento fue cuando yo les pedía de favor que ya no me hicieran eso, que de alguna manera me estaban confundiendo. Una de las personas de los que me estaban torturando pide que le acerquen el Tehuacán para que me lo pusieran en las narices. Yo esposado, la verdad ya temeroso por mi vida, por mi integridad física, les decía que ya me dejaran. Los policías le preguntaron si conocía a alguien de la fiscalía. Él le respondió que sí, a la comandante Ana Belén Flores Segoviano, clienta asidua de su restaurante. La mujer acudió para supuestamente ayudarlo. Y es la que me pregunta qué es lo que estaba yo haciendo ahí o qué había hecho, a la cual yo le respondo que me ayudara porque a lo mejor me estaban confundiendo. Entonces a lo que ella me contestó de que efectivamente era un grupo especial que venía haciendo trabajos de investigación aquí en la zona. La comandante habría negociado para que los policías lo dejaran ir a cambio de entregarles 2 millones de pesos. Con apoyo de 2 amigos y su hermano, así como de sus ahorros, Eduardo pudo reunir la cantidad. Cuando entregó el dinero estaban dentro de un auto, el de la comandante Belén. La comandante Belén me estaba esperando con su jefe, Carlos Reyes. Incluso ahí me lo presenta y me dice que gracias a su jefe se pudo parar la investigación que estaba según a mi nombre. El empresario pudo irse, pero luego presentó una denuncia. Al enterarse, los policías que lo torturaron huyeron y las grabaciones del estacionamiento del Centro de Justicia, esenciales para el caso, fueron borradas a pesar de que la defensa solicitó oportunamente su resguardo.
No reemitieron las videograbaciones del Centro de Justicia de Chalco, precisamente del área del estacionamiento, que es en donde mantuvieron privado de la libertad a mi representado y donde sufrió esos actos de tortura. El caso destapó otros delitos similares contra empresarios de la zona. Hubo otras personas del gremio restaurantero de la zona Volcanes Chalco que se sumaron cuando se enteraron de que había sido mi representado víctima de ese delito, en donde también le comentaron que ellos también habían sido víctima de un delito similar. Con imágenes de Estefanía Vera para Milenio Noticias, Ángel Hernández. La mañana del domingo fue asesinado Milton Morales Figueroa, coordinador de la Unidad de Estrategia, Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Estaba en la colonia Centro del municipio de Coacalco, en el Estado de México, cuando un sujeto, vestido de gris y con gorra, se le acercó por la espalda y le disparó una sola vez, pero en la cabeza. Lo mató. El agresor huyó sin ningún problema. De acuerdo con reportes preliminares, Milton Morales fue vigilado por un grupo de sicarios en un Aveo blanco, en un Versa gris y en una motocicleta. Salió de la casa de su suegra para comprar comida. Fue asesinado frente a un local de pollo. Ese día no lo estaba custodiando ninguno de sus escoltas. En los últimos años, Milton Morales, de 40 años, encabezó todas las investigaciones de casos de alto impacto ocurridos en la Ciudad de México. Era considerado un personaje cercano al exsecretario de Seguridad Omar García Harfuch. Actualmente encabezaba la investigación del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. También dirigió la investigación del robo a la casa del cantante Miguel Bosé, por lo que detuvieron a 5 personas. En el 2023 desarticuló a la banda que asesinó a un ciudadano indio en el viaducto Miguel Alemán y que minutos antes había salido de una casa de cambio en el aeropuerto capitalino. En el 2022 dirigió el decomiso más grande de cocaína que se haya hecho en la Ciudad de México, de 1.600 kilogramos. También se le atribuye la detención de varios líderes de la Unión Tepito. Tras el asesinato, el senador electo y próximo secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, envió condolencias a la familia de Milton Morales, a quien describió como un hombre sumamente generoso, extraordinario investigador, gran mexicano y sobre todo le puso ahí en su cuenta de X, gran amigo. Otros funcionarios se sumaron como la exfiscal Ernestina Godoy y el jefe de gobierno Martí Batres. Esta mañana el secretario de Seguridad de la capital, Pablo Vázquez, reveló en entrevista con Milenio que están investigando por qué Milton Morales no era custodiado en ese momento por los escoltas. La investigación desde luego tiene que abordar muchos elementos, uno de ellos es estaremos revisando y estableciendo la razón específica por la que se encontraba ese día sin la protección. Los mandos y quienes dirigen investigaciones sensibles en la Secretaría cuentan con dispositivos de seguridad. Esta noche el cuerpo de Milton Morales está siendo velado bajo un fuerte dispositivo de seguridad en Aguascalientes, de donde es o era originario. Por la tarde, la Secretaría de Seguridad de la capital le rindió un homenaje en una funeraria de Naucalpan, Estado de México. Durante la ceremonia, un helicóptero arrojó pétalos de rosa en el paso del ataúd. ¡Milton Morales Figueroa! Cuando mi cuerpo y mi corazón falle, mi alma lo suplirá. ¡Humor! ¡Humor! Cuando mi cuerpo y mi corazón falle, mi alma lo suplirá. En Guerrero, este lunes renunció el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gabriel Zamudio, a solo 4 meses de haber asumido el cargo. En un comunicado, el gobierno de Evelyn Salgado, la gobernadora, informó que la renuncia fue por motivos de salud y que María de Jesús Castro Gutiérrez fue designada como encargada de despacho. Con la renuncia de Zamudio, van 3 titulares de la Secretaría de Seguridad que dejan el cargo en esta administración de Guerrero. El primero fue Evelio Méndez, quien permaneció poco más de 2 años, renunció en medio de una crisis de seguridad por disputas entre grupos criminales. Después llegó el militar Rolando Solano, que fue despedido tras el asesinato del normalista Yanqui Cotán Gómez a manos de policías estatales.
Ahora, Gabriel Zamudio también se fue en medio de un contexto de violencia. Por ejemplo, hoy, en una emboscada, fueron asesinados 6 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, de la UPOEG. En el municipio de Juan R. Escudero, la Fiscalía Estatal informó que al llegar a este lugar del crimen, solo encontró la camioneta baleada, los cuerpos ya no estaban ahí, por eso se desplegó todo un operativo de fuerzas federales y estatales para buscar a las víctimas y a los agresores. La UPOEG surgió en el año 2013 bajo el liderazgo de Bruno Plácido Valerio, quien por cierto fue asesinado el año pasado, 2023. En Chiapas, los pobladores viven aterrorizados. Quedar atrapados entre balaceras ya es cosa de todos los días. Quienes intentan huir no pueden hacerlo porque terminan atrapados en el fuego cruzado. Algunos los amenazan para integrarse a su base social. La historia es de Jonathan González. El epicentro de la violencia nuevamente fue Chiapas. Durante cerca de 10 horas, 2 grupos criminales se enfrentaron a tiros, con armas de alto poder, drones con explosivos y vehículos monstruo en las comunidades de Sonora, Escobillal y Nuevo Amatenango, en Amatenango de la Frontera, pero también en Chicomucelo y Siltepec, a la altura de Zacualpan y Piedra Labrada. Decenas de personas quedaron en medio de las balas cuando intentaban huir por los caminos de terracería. Ese día, 6 habitantes en Siltepec, que viajaban en una camioneta hacia Chicomucelo, fueron emboscados. 1 murió y 2 resultaron heridos de gravedad. Según la población, los criminales vaciaron las comunidades de la sierra para obligarlos a participar en uno de los 26 bloqueos que instalaron en varios puntos y aún hoy continúan. Ya llevaron a la primer comunidad el día de hoy, me avisaron que todos los de Guadalupe se lo llevaron a toda la comunidad, o sea, están siendo obligados y siendo utilizados como carne de cañón. Pero los 2 grupos criminales que se disputan el territorio desde hace 3 años también han asediado a las comunidades de frontera como Alapa, Motocintla, Mazapa de Madero y Bellavista, todas en la sierra. Todas esas comunidades les fueron a hablar a todos los representantes ejidales a que ellos deberían de mover a las personas para que vayan al filtro. O sea, los están obligando y les dijeron, ya saben, si ustedes no van, vamos a venir a sus casas y los vamos aquí a acabar. Y ya el lunes aquí amaneció con mucha gente de Comalapa, de Nuevo Amatenango. Aquí estuvieron durante 3 días en el parque y en las calles. Desde ese día después, el sábado, viernes sábado ya no se supo nada. El miércoles se fueron y el viernes y sábado pues ya no supimos otras cosas más que solo comentarios de que estaban enfrentando por cierta parte. Por la violencia, el hospital rural del IMSS en Motocintla no tiene médicos, pero tampoco pacientes. El transporte público dejó de circular y la comida comienza a escasear. A pesar que en la zona se encuentra un cuartel de la Guardia Nacional y del Ejército, estos no intervienen. Desde Chiapas, para Milenio Noticias, Jonathan González. El sábado se hizo público el primer reporte que el presidente Andrés Manuel López Obrador le entregó a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en el que defendió la actuación del ejército en la noche del 26 de septiembre de 2014. En este documento, fechado el 5 de julio, el presidente señala que no hay duda de la responsabilidad del Estado, ya sea por omisión, ocultamiento y fabricación de la llamada verdad histórica, pero dijo que el señalamiento contra el ejército no tiene pruebas. Agregó que el señalamiento en su contra se centra en demandar reportes y folios que no se les han negado. Por último, dijo que nunca han dejado de buscar a los jóvenes y que actualmente se tienen 119 detenidos, 6 funcionarios de la extinta Procuraduría General de la República, 60 policías municipales, 17 militares procesados y 35 integrantes de la delincuencia organizada. Hace unas semanas concluyeron los trabajos de la comisión que investiga la Guerra Sucia, hechos que ocurrieron entre 1965 y 1990. La Secretaría de Gobernación hizo entrega del informe final. Para conocer los detalles, me acompaña aquí en el estudio David Fernández, comisionado del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad. David, bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches, con mucho gusto. Entiendo que el trabajo es amplísimo, son muchos tomos, son una revisión exhaustiva que se hizo. En el poco tiempo que tenemos, ¿cuáles serían los principales hallazgos?
Me parece que conviene decir aquí que hemos encontrado una responsabilidad muy importante del Estado como cuerpo general, no solo de organismos represivos, del ejército, de las policías judiciales en su momento, de las fiscalías, etcétera, y también hemos encontrado un elenco muy importante de víctimas, es decir, el Estado contrainsurgente no solo fue contra los militantes de organizaciones político-militares de carácter socialista, como es generalmente sabido, también fue contra estudiantes, pero igualmente fue contra indígenas, contra campesinos, contra disidencias político-partidarias, contra disidencias genérico-sexuales, entonces contra periodistas. En realidad lo que hemos encontrado es que el Estado posrevolucionario del PRI gobierno se constituyó en un Estado contrainsurgente que buscaba garantizar su propia seguridad política. La nota que acaban de dar aquí de las fiscalías y su corrupción no nos parece extraño. Las fiscalías, los organismos de procuración y administración de justicia se crearon no para ofrecer justicia a las personas, garantizar sus derechos, sus propiedades, sus libertades, sino para brindar seguridad política al Estado. Ese es probablemente el descubrimiento más importante que estamos ofreciendo y entonces se hace necesario desmantelar esas instituciones que no están creadas para hacer justicia, para garantizar derechos, sino más bien para proteger al Estado y a sus compinches, a sus aliados, a sus simpatizantes. Eso hay que desmontarlo. Por ahí van las enseñanzas. Cuando se habla de crímenes de Estado como los cometidos durante la Guerra Sucia, son muchos los responsables, pero buscamos siempre a uno o varios responsables. Entiendo que el informe incluye responsabilidad directa de los presidentes de ese entonces. ¿De qué otras autoridades habría responsabilidad? Bueno, sí, estamos hablando, por supuesto, de los presidentes, pero también de los secretarios principalmente de Defensa Nacional, pero también de los secretarios de Gobernación y parte del gabinete, por ejemplo, también de los gobernadores. Tenemos la responsabilidad, por ejemplo, en el río Tijuana, de un gobernador que decide echar a andar, soltar el agua con alrededor de 1,000 fallecidos, pues, en un crimen horrendo, pues, pero no son tantos los fallecidos, pero como quiera que sea, hay responsabilidad de distintas autoridades en distintos niveles, pero por supuesto también de los mandos del ejército en distinto nivel. Hay responsabilidad civil, hay responsabilidad militar, hay responsabilidad policíaca. Sí, miles de víctimas en este periodo de la Guerra Sucia. Y entiendo que ustedes tuvieron reuniones con sobrevivientes y con familiares de esas víctimas. ¿Qué buscan en cuanto a justicia? Es un hecho que conocer la verdad es parte de la justicia, pero a esta altura, en el 2024, ¿cómo podría garantizarse la justicia de todas esas familias? Esas familias y nosotros, las personas comisionadas junto con ellas, esperaríamos que esta investigación pueda ayudar, contribuir a que sean llevados ante la justicia algunos de estos perpetradores y que haya un reconocimiento por parte del Estado de que hubo una responsabilidad criminal estatal en estas graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, esperamos fundamentalmente dos cosas, que es reconocimiento público, que es una manera de hacer justicia, de reivindicar a las víctimas, de restituirlas en su dignidad y en su valor, darles la razón que siempre han tenido, y por otro lado llevar a los perpetradores, los más que se puedan, a la justicia. Se ofrecen, nosotros no tenemos posibilidad de fe pública o mandato para poder procesar a nadie, pero sí ofrecemos elementos para ello. Y por último, menos importante hay que decirlo, pero también las familias están esperando algún tipo de retribución, reparación, compensación del daño que les porque ha sido trascendente el daño, no solo fue a las víctimas, sino a sus familias y descendientes. Durante la investigación encontraron obstáculos, ¿cuáles fueron y
¿Qué autoridades, digamos, obstruyeron el desarrollo de esta investigación? La mayoría de las autoridades colaboraron bien con nosotros. Okay. Incluso el ejército, pudimos entrar a sus archivos, que es algo inédito en América Latina. No sé si en el mundo, lo ignoro, pero en América Latina lo es. Estuvimos trabajando ahí durante varios meses, pero en cuanto empezamos a llegar a puntos nodales, a solicitar documentos particulares, entonces se nos cerraron las puertas y enfrentamos una oposición muy importante de parte del ejército. Esto lo denunciamos en 2 informes que están colgados en la red, se pueden consultar, que fue la oposición más importante que tuvimos y más lamentable. También tengo que decir que nunca pudimos encontrar el archivo del Estado Mayor Presidencial y lo buscamos por muchos lugares. Si alguien sabe, nos puede ayudar. Para saber dónde está. Para saber dónde está ese archivo, y también presionamos para que el gobierno de los Estados Unidos desclasificara muchos archivos que existen sobre este periodo, sobre México, pero no tuvimos el respaldo de las autoridades federales que debían hacer esas gestiones frente al gobierno de Estados Unidos. Estos nos parecen los obstáculos más importantes. Evidente, claro. Y sin embargo logramos una investigación y un fruto, un informe muy satisfactorio y que va mucho a la raíz de lo acontecido. Sí. Felicidades por el trabajo, David, y a todos los integrantes del mecanismo, y ojalá que se tome en cuenta para afincar responsabilidades, que se haga justicia para estas personas, y si hay estos obstáculos, que se abran, digamos, ¿no? Por Estamos supuesto. en la cuarta transformación. Pues sí, hay que transformar muchas instituciones, entre otras las Fuerzas Armadas y también los mecanismos de procuración y administración de justicia. Muchísimas gracias por este espacio y bueno, vamos adelante. Sí, y que ahí consulten los informes, están ahí colgados en las redes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a David Fernández. En información política, la próxima presidenta Claudia Sheinbaum anunció esta tarde que en su mandato fortalecerá el sistema de educación superior con la creación de 300.000 espacios de universidades. Al destacar lo hecho en esta materia durante el actual sexenio, adelantó que continuará abriendo planteles de la llamada Universidad Benito Juárez. Buscará además convertir la Universidad Rosario Castellanos en una institución nacional. El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, asistió el sábado a un evento de campaña en Michigan, junto con su compañero de fórmula, J.D. Vance. Ahí, Trump habló del momento en que, como presidente, presionó a México y en particular al entonces canciller Marcelo Ebrard para que nuestro país otorgara 28,000 soldados para proteger el muro en la frontera. Inmediatamente se insultó a Joe Biden, haciendo referencia a que Biden no podría hacer ese tipo de negociaciones como él lo hizo. Esto fue exactamente lo que dijo Donald Trump. But you know, when I was building the wall, I said, you have to give us 28,000 soldiers. And they laughed at me. I hate when people laugh at me. I hate it. If you don't do it, we're going to charge you a 25% tariff on every car that you send into America. And then it's going to 50% next month. Then it's going to 75%. And then it's going to 100%, and then I'll stop. And the gentleman representing the president, he said, I'd like to discuss this with the president. I said, 5 minutes, I got to go. I have something much more important to do. And he came back, he said, Mr. President, we would love to give you soldiers to protect your wall, free of charge, of course. And I got everything from Mexico, and then this stupid person, low IQ. He's a low IQ individual. Take his IQ. I guarantee you it's in the low 50s or 60s. And he's negotiating against Putin, President Xi of China, Macron of France, very smart guy. Pero aquí en México entendieron otra cosa. Al menos Marcelo Ebrard, la próxima presidenta Claudia Sheinbaum y miles más se quedaron con esto. And he came back, he said, Mr. President, we would love to give you soldiers to protect your wall, free of charge, of course. They gave us everything I wanted. I got everything from Mexico, and then this stupid person, low IQ, he's a low IQ individual. Take his IQ. I guarantee you it's in the low 50s or 60s.
Y como se quedaron con eso, Marcelo Ebrard y la próxima presidenta de México respondieron. Ebrard dijo que cuando alguien insulta en campaña, como lo hizo Trump, siempre hay un propósito electoral. Afirmó que nunca aceptará algún tipo de descalificación de un candidato en el exterior y que defenderá los intereses de México con dignidad y firmeza. Claudia Sheinbaum expresó su respaldo a Ebrard, dijo que lamentaba el lenguaje soez de Trump y por ello discrepaba sobre la opinión hacia Marcelo Ebrard. Afirmó que es uno de los mejores servidores públicos de México y que será un gran secretario de Economía. Como vemos, es claro el mensaje para cada persona a la que se dirigía Donald Trump. Al referirse a la persona estúpida con un coeficiente intelectual de entre 50 y 60, se refiere a Joe Biden. Pues Marcelo Ebrard no tendría algo que estar negociando con Putin, Xi Jinping, ni con Emmanuel Macron, como dice Trump en esa frase. El ex embajador de Estados Unidos en México en la era de Donald Trump, Christopher Lando, respondió a varias de las publicaciones que se dieron en las redes después de lo que se consideró un insulto para Ebrard. En el mensaje que replicó en reiteradas ocasiones, ironizó que tendría que estar haciendo esto toda la noche corrigiendo las llamadas fake news. Pidió escuchar bien el discurso de Trump. Dijo que la persona de baja inteligencia a la que se refería era a Biden sobre las negociaciones con Rusia, con China y con Francia. Consideró que hay demasiados retos verdaderos para estar creando desaires imaginarios. Ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puso fin a su intento de reelección tras el criticado debate con Donald Trump, mismo que hizo dudar sobre sus capacidades para el cargo apenas 4 meses antes de la elección. En una carta, Biden expresó que el mayor honor de su vida ha sido servir como presidente de Estados Unidos. Si Biden fue intención de buscar la reelección, consideró que lo mejor para su partido y para el país es retirarse. Dijo, sin embargo, me retiro, me concentraré únicamente en cumplir con el deber como presidente durante el resto de mi mandato. Posteriormente externó su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris para buscar la candidatura del Partido Demócrata. De acuerdo con una encuesta de AP, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, no solo alcanzó, sino que superó ya el número de delegados demócratas que tienen que votar por ella para convertirla en la candidata presidencial de ese partido. Hasta ahora ya lleva un acumulado de 2.668 delegados, necesita 1.976. Harris también ya logró una recaudación récord en la historia de las campañas presidenciales al juntar en 2 días más de $81 millones después de haber anunciado que buscará la candidatura del partido. Según su equipo de campaña, esta cifra incluye a nuevos donantes debido al entusiasmo que está despertando la candidatura. Hoy por la mañana, Harris tuvo su primera aparición desde que Biden declinó a la reelección y le ofreció su respaldo para ser la candidata. En su mensaje, Harris destacó el legado inigualable de Biden, que según ella supera al que han dejado la mayoría de los presidentes de Estados Unidos. Por la tarde, habló ante el personal de campaña, donde recibieron, por cierto, una llamada de Biden. Joe, I know you're still on the call. And we've been talking every day. You guys heard it from Doug's voice. We love Joe and Jill. We really do. They truly are like family to us. So do we. And we do, everybody here does. It's mutual. I knew you were still there. You're not going anywhere, Joe. I'm watching you, kid. I'm watching you, kid. I love you. I love you, Joe. Oh. Thank you, Joe. Thank you. And it is my great honor to have Joe's endorsement in this race. You sure do. And it is my intention to go out and earn this nomination and to win. So in the days and weeks ahead, I, together with you, will do everything in my power to unite our Democratic Party, to unite our nation, and to win this election. Y esta noche Harris acaba de emitir este comunicado en el que dice estar orgullosa de haber obtenido el apoyo necesario para convertirse en la nominada del Partido Demócrata. Espera aceptar formalmente la nominación pronto. Agradeció al presidente Biden y a todos los miembros de su partido que están confiando en ella. Durante los próximos meses viajará por todo Estados Unidos para hablar al electorado sobre lo que ella dice está en juego, su intención de unir al Partido Demócrata y a su país para derrotar a Donald Trump en noviembre. Una vez conocida la decisión de Biden de pasarle la estafeta a Harris, Donald Trump y sus simpatizantes comenzaron a intentar desacreditarla. Primero, él aseguró que con Kamala Harris
a quien consideró incompetente en el tema de la frontera, será una peor administración. Luego dijo que pasará de una vicepresidenta insignificante y totalmente fracasada a un intento de gran presidenta. Además, compartió los resultados de encuestas que, frente a Harris, lo colocan aún como el favorito. Me acompaña en el estudio Regina Reyes Heroles para una de sus conversaciones más sobre la relación México-Estados Unidos en medio de esta contienda. Regina, bienvenida. Gracias, buenas noches. ¿Qué cosa esto de los $50 millones que recibe Kamala en un día? ¿En un día? El día sí, que sale Biden recibe esto, 17 hoy antes de las 3 de la tarde. Los mercados también tuvieron una reacción bastante positiva. O sea, muy optimistas todos con esta cantidad. Todo muy optimista y en ese contexto traigo hoy una entrevista con Pedro Casas Alatriste, él es el director de la American Chamber of Commerce, justo porque creo que la clave o lo que dijeron hoy los mercados un poco también, digamos, es que la percepción era correcta, pero también, digamos, lo que se tocó varias veces es el tema del comercio. Sí. El comercio y las amenazas de Trump, ¿no? Y las amenazas de Trump. Entonces es muy importante en esta entrevista entender también esa parte en donde vemos qué tan importantes son los candidatos, los partidos, o quizá lo que gana siempre es el comercio, ¿no? Muy bien, veamos. Somos el primer socio comercial de Estados Unidos, pero ¿de qué tamaño es el comercio entre los dos países? ¿A cuánto equivale esto, no sé, por día, por hora, por segundo, lo que nos quieras contar? Claro que sí, gracias por la invitación, Regina. El comercio es muchísimo. Comerciamos al año $800 mil millones ida y vuelta entre México y Estados Unidos. Eso quiere decir y equivale a $100 millones por hora. No sé qué otra relación comercial de esa magnitud exista en el mundo, más bien sí lo sé, ninguna. Ninguna, es lo que te iba a decir, no, yo tampoco creo que haya otra que podamos comparar. A ver, se ha hablado mucho de este momento mexicano-americano, de alguna manera, pero al mismo tiempo estamos viendo o escuchando un discurso muy duro, ¿no? Los migrantes son criminales, y no solo eso, también escuchamos aranceles y prohibiciones. Ya vimos el tema que pasó con el aguacate hace un par de semanas. ¿Qué tanto se puede lograr una integración regional como con estos dos carriles tan complejos, ¿no? De todo este comercio, pero también este discurso político que estamos escuchando? Sí, mira, nosotros hablando de los momentos de México, de Estados Unidos, nos gusta un poco abanderar el concepto como la era de Norteamérica. Los momentos son finitos, las eras son procesos un poquito más prolongados y genuinamente creemos que Norteamérica está viviendo una era, un inicio de una era distinta que nos va a llevar a muchísimos años de prosperidad, ser el liderazgo a nivel mundial en materia de competitividad y capacidad productiva económica, entre muchas otras cosas. Y para llegar a tener la era de Norteamérica hay que entender que sí, por un lado tenemos, como tú dices, ese carril de la narrativa política, donde además en un proceso electoral como que estamos viviendo ahorita, pues toma ciertos acentos en las cosas que se vuelven atractivas para ciertas facciones del electorado, que esas pequeñas facciones pueden generar el cambio o la diferencia. Pero aparte tienes el carril de lo económico, de lo social, y cuando empiezas a analizar todas esas otras avenidas, la integración entre México y Estados Unidos es tan profunda y tan compleja que una narrativa política no la va ni a, por supuesto, no a destruir, la podría alterar un poquito, pero realmente lo veo como algo marginal. Parte de la chamba que tienen ustedes es la atracción de inversión, ¿no? Y un poco hacer que se comuniquen las diferentes partes y se entiendan mejor. Sí. ¿Qué implicaciones entonces puede haber por pasar por un momento electoral en las inversiones? ¿Qué sucede? Mira, en este año además se combina que también tuvimos el proceso electoral en México, ¿no? Cuando nosotros analizamos los flujos históricos de inversión y otros comportamientos, ya sea cuando haya elección en México o en Estados Unidos, sí se ven pequeñas disminuciones por la simple falta de certeza, un poco la espera que tienen los inversionistas para ver qué va a pasar en un lado o en otro. Ahora que se combinan las dos elecciones, puede que veamos un pequeño valle, pero se recuperan rápidamente justo después pasando los procesos. Porque además los tiempos de las inversiones, los tiempos económicos
no tienen nada que ver con los tiempos políticos, ¿no? Entonces siguen una trayectoria, tienen pausas o momentos de aceleración dependiendo un poco la coyuntura, pero no creo que se vea realmente impactado. Hay otras cosas que impactan mucho más. Justo después del proceso electoral viene una revisión del TIMEC. No es una renegociación, es una revisión. Exacto. Pero bueno, ¿qué les preocupa a ustedes viendo estas coyunturas y pensando en ese momento de revisión? Mira, te diría que hay dos cosas ligeramente preocupantes o que al menos tienen nuestra atención. El primero es asegurarnos que llegamos al 2026 con una correcta implementación del tratado, porque al final la revisión lo que va a estar supervisando es lo que está escrito en el tratado. Y lo que está escrito en el tratado no tiene por qué sufrir mayores cambios. Y el otro tema que te diría que preocupa un poco es asegurarnos de que no se vayan a confundir los temas o otros temas que tocan a la relación bilateral con el tema comercial. Y específicamente me refiero a los temas de seguridad, fentanilo, tráfico de armas y migración. Cada uno de esos temas tiene que seguir, como ya estamos hablando de los carriles y las avenidas, su propia avenida institucional y no vayamos bajo ningún motivo a confundir una política migratoria con una política comercial o una política de seguridad con cualquiera de las otras dos, ¿no? Para terminar, dentro de este proceso electoral hasta el día de hoy, ¿qué es lo que más les ha sorprendido desde AmCham y a lo que quizá haya que poner atención? Diría que las preocupaciones o las cosas que hay que estar atentos es a la fortaleza de las democracias en ambos países y el respeto a la toma de las decisiones que tenga el electorado de ambos países y el respeto a las instituciones. Al final de cuentas, lo que genera que se pueda trabajar por más de 107 años en la relación bilateral son las instituciones. Bien, gracias, Regina. Gracias a ti. Este lunes, Kimberly Cheatle, la directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, compareció ante un comité de supervisión de la Cámara de Representantes que busca respuestas sobre el intento de asesinato del expresidente Donald Trump. Y así le fue. Good morning, Chairman Comer, Ranking Member Raskin, and distinguished members of the committee. My name is Kimberly Cheatle, and I am the Director of the United States Secret Service. I appreciate the opportunity to appear before you today. The assassination attempt of former President Donald Trump on July 13th is the most significant operational failure of the Secret Service in decades, and I am keeping him and his family in my thoughts. On July 13th, we failed. As a Director of the United States Secret Service, I take full responsibility for any security lapse of our agency. We are fully cooperating with ongoing investigations. It is my firm belief, Director Cheatle, that you should resign. However, in complete defiance, Director Cheatle has maintained she will not tender her resignation. Have you provided all audio and video recordings in your possession to this committee, as we asked on July 15th, yes or no? I would have to get back to you. That is a no. You're full of shit today. You're just being completely dishonest. It is a miracle President Trump wasn't killed. Corey Comparatori's life is over because that damn shooter made it on the roof. And it wasn't the roof that was dangerous, it was the nut job on top of the roof. You know what else is dangerous? I believe your horrifying ineptitude and your lack of skilled leadership is a disgrace. Were you not prepared today to answer our questions? I am prepared to answer the questions based on the information and wanted to be able to provide. Do you have a timeline at all from any of the day? I have a timeline that does not have specifics. That's shocking. That is absolutely unacceptable. That means you are a failure at your job. After this hearing and after our request for information, we don't have any answers for the American people, and we don't have that confidence that you can lead the Secret Service to restore the confidence. Nina Taide, buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Oye, ya se acercan los Juegos Olímpicos, por supuesto, ya sentimos el ambiente. Ana Gabriela Guevara también y quiso desearle éxito a todos los atletas mexicanos que van a participar, por supuesto, en París 2024. Alex, no dio un pronóstico de medalla, eso sí, Ana Gabriela Guevara en esta conferencia de prensa que dio previo a los Juegos, pero sí dijo que espera que obviamente superen lo hecho
con las 9 medallas en 1968. Y eso sí, continuamos ahora con las historias de éxito y sobre todo las historias de mucho trabajo y esfuerzo que han tenido los mexicanos para llegar a París 2024. Esta noche platicaremos sobre Osmar Olvera, Él habla obviamente de todo lo que le costó llegar a París 2024, el fracaso que así lo dice, ¿no? Fue para él los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 porque estaba seguro que iba a llegar a la final. Esto fue lo que dijo. Veamos. Creo que se sabe que los chinos son una potencia y obviamente el objetivo es ganarles. Ahorita me he quedado pues atrás de ellos, es normal, pero creo que no son invencibles. Me he quedado en algunas competencias muy cerca, entonces solo es cuestión de seguir entrenando. Pues mi objetivo obviamente es primero sacarme esa espinita de pasar a la final, ya que en Tokio me quedé en la semifinal. Ese es pues el primer objetivo y ya estando en la final, disfrutar, es lo que he estado viniendo a hacer, disfrutar las competencias, disfrutar cada clavado y sé que haciendo eso los resultados se van a dar. Yo siendo ese niño tiene mucho talento y sabe de la vida en dónde va. Entonces él quiere ganar a los chinos. Eso es la meta. Entonces él me buscó y me dijo, yo quiero contigo, es que tú ya ganaste mucho en México, pero tú falta medalla de oro. Me da mucho de ánimo. Es una gran satisfacción, digo, uno como padre, como formador, porque soy docente, soy coach, y ahora tener en carne propia de tu sangre un hijo tan exitoso, pues es como que la consolidación que uno puede tener primero como persona, ser humano, como padre, y ahora como entrenador o docente. Hijo, disfrútalo, goza esta competencia y solamente las medallas se entrenan y solamente vas a ir a recogerlas allá a París. Es el sueño, es por lo que estoy luchando. Como digo, yo voy a disfrutar la competencia, voy a hacer primero cada clavado, clavado por clavado y con eso el resultado se va a dar. Gran historia la de Osmar Mine, muchas gracias. Muy buenas noches. Con esto nos despedimos, mañana tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas.